El cristal estaba tan cerca de mi hocico que cada exhalación dibujaba un círculo de vaho que se disipaba antes de completarse. El aire dentro del frasco olía a metal caliente, a formol rancio y a algo más antiguo, el miedo de los que vinieron antes. Sentía el vidrio presionando mis costillas, un abrazo que no soltaba. Mis patas delanteras, dobladas bajo el pecho, ya no respondían, solo la cola, esa traidora, aún se movía, golpeando débilmente la pared curva. Cada impacto producía un tintineo hueco que resonaba en el taller como una campana rota. No recordaba cómo había llegado aquí. Solo flashes, el olor a pescado podrido del mercado de pulgas, el calor de los cuerpos apilados en jaulas oxidadas, la voz de una niña que susurraba, «Te voy a llevar a casa», mientras sus dedos se colaban entre los barrotes. Pero la mano que finalmente me sacó fue grande, callosa, con olor a cuero curtido y a algo químico que me hizo estornudar. Don Elías. Así lo llamaban los otros humanos. Para mí, era solo el olor, tabaco viejo, sudor ácido y la dulzona promesa de la muerte. El frasco era alto, quizás medio metro, pero tan estrecho que mi lomo rozaba a ambos lados. El fondo estaba cubierto de virutas de madera que se pegaban a mi pelaje húmedo. Intenté girar la cabeza, el vidrio raspó mi oreja izquierda, dejando una línea de sangre que olía a hierro. El dolor era un amigo constante ahora, como el latido de mi corazón que retumbaba contra las paredes transparentes. Tum tum, tum tum. Cada latido hacía vibrar el frasco, un recordatorio de que aún estaba vivo. Afuera, el taller estaba en penumbra. Solo una lámpara de mesa proyectaba un círculo amarillo sobre una mesa llena de herramientas, bisturís alineados como soldados, frascos de ojos de vidrio que me miraban sin parpadear, pieles estiradas en bastidores que olían a muerte reciente. Había un zorro disecado en la esquina, con la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos de cristal reflejaban mi frasco, y por un segundo pensé que me guiñaba. Sacudí la cabeza. Alucinaciones. El hambre hacía eso, el hambre. Dios, el hambre. Mi estómago era un nudo vacío que se retorcía contra mi espina dorsal. Habían pasado, ¿cuántos días? El sol entraba por una ventana alta, pero el frasco distorsionaba la luz, convirtiéndola en franjas anaranjadas que se movían lentas por mi pelaje. Conté 3 franjas. 3 días. O quizás solo 3 horas. El tiempo se estiraba aquí dentro como la goma de mascar que una vez vi pegada en la suela de un zapato humano. Intenté recordar el mercado. El olor a churros quemados, a orina de gato, a esperanza. Mi madre, una perra callejera con el pelaje dorado manchado de barro, me había empujado hacia la jaula con el hocico. Aquí estarás seguro, pequeño, había dicho con los ojos. Mentira. Los humanos siempre mienten con los ojos. La niña había vuelto 3 veces. La tercera, trajo una galleta envuelta en papel aluminio. La olí a través de los barrotes, mantequilla, azúcar, un toque de canela. Mi boca se llenó de saliva. Pero entonces llegó don Elías, su mano había sido rápida. Un saco de yute sobre mi cabeza, el mundo convertido en oscuridad y olor a patatas podridas. El traqueteo de un carro, el chapoteo de botas en charcos. Y luego este frasco. Lo recordaba todo ahora, como me había metido de cabeza, mis patas traseras pataleando en el aire mientras él reía. Perfecto. Un mestizo con ojos expresivos. Los coleccionistas pagarán bien por ti. Sus palabras habían sido un susurro contra el vidrio mientras sellaba la tapa con cinta adhesiva, la cinta. Miré hacia arriba. La tapa era de metal, con pequeños agujeros para el aire. Pero el aire que entraba era mínimo, cargado de vapores químicos que me hacían toser. Intenté ponerme de pie. Mis patas traseras temblaron, pero logré apoyarlas contra el fondo. El movimiento hizo que las virutas se levantaran en una nube que me entró en los ojos. Parpadeé furiosamente. Lágrimas. Las lamí de mi hocico. Saladas. Al menos era algo, entonces lo hice. Moví la cola. No con esperanza, solo con rabia. Golpe. El sonido fue más fuerte de lo esperado. Golpe. Golpe. El frasco vibró entero. El zorro disecado pareció moverse. No, no era el zorro.
Era algo más pequeño. En la estantería opuesta, otro frasco. Más pequeño. Dentro, una rata. Su cuerpo estaba rígido, las patas extendidas como si corriera. Pero sus ojos se movieron, imposible. Los animales disecados no parpadean. Pero lo hizo. Un parpadeo lento, deliberado. Y luego, algo más increíble, su bigote tembló. Está viva. El pensamiento me golpeó como un rayo. La rata estaba viva, atrapada en su propio frasco como yo. Nuestros ojos se encontraron a través del taller. Los suyos eran negros, brillantes, llenos de una inteligencia que me heló la sangre. Intenté ladrar, pero solo salió un gemido ronco. Mi garganta estaba seca como papel. La rata inclinó la cabeza. ¿Me entendía? Movió una pata delantera, apenas 1 centímetro, y golpeó su propio frasco. «Tin-tin», respondí con mi cola. «Tin-tin». Era un lenguaje. Primitivo, pero lenguaje al fin. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», quise preguntar. En cambio, solo golpeé de nuevo. El taller estaba en silencio salvo por nuestro diálogo de cristal. Entonces, pasos. Pesados. Don Elías. Su sombra se proyectó en la pared antes de que él apareciera. Llevaba una bata manchada de algo oscuro que olía a vísceras. En la mano derecha, un destornillador. En la izquierda, un rollo de cinta nueva. Se acercó a mi frasco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que estás inquieto, pequeño», dijo con voz suave, como si hablara con un niño. «Eso no puede ser. Los especímenes deben estar tranquilos». Intenté retroceder, pero no había espacio. Sus dedos enguantados tocaron el vidrio. Fríos. Siempre fríos. Desenrolló la cinta y comenzó a reforzar la tapa. Cada vuelta hacía que el aire se volviera más denso. Mi corazón latió más rápido. Tum tum tum. El pánico subió por mi garganta como bilis. La rata golpeó su frasco con fuerza. Tin tin. Don Elías se giró. Por un segundo, su atención se desvió. Aproveché. Golpeé con la cola tan fuerte como pude. Crack. No se rompió, pero el sonido fue ensordecedor. El taxidermista maldijo y se acercó más. Su rostro llenó mi mundo, poros dilatados, barba de 3 días, ojos inyectados en sangre. «¿Qué tenemos aquí?», susurró. Un rebelde. Sus dedos buscaron algo en la mesa. Un martillo pequeño. Lo levantó. El metal brilló bajo la lámpara. Iba a romper el frasco. Pero no para liberarme. Para ajustarme. Lo sabía. Lo olía en su sudor. Excitación, no compasión. El martillo descendió. Me preparé para el impacto. Pero no llegó al vidrio. Algo lo detuvo. Una mano pequeña, infantil, se cerró sobre la muñeca de don Elías. La niña. La del mercado. Lucía. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de lágrimas que no caían. «Papá, no», gritó. «Es el cachorro del mercado. El que te dije». Don Elías se congeló. El martillo quedó suspendido en el aire. La rata dejó de golpear. Yo dejé de respirar. Lucía. Su olor, jabón de lavanda, galletas recién horneadas, miedo. Mucho miedo. Pero también determinación. El taxidermista bajó lentamente el martillo. Su rostro cambió. La máscara de profesionalismo se agrietó, revelando algo más oscuro debajo. Culpa. O quizás solo cálculo. «Vete a tu cuarto, Lucía», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Esto no es un juego, no». Ella se plantó entre su padre y mi frasco. «Lo vas a matar». Como a los otros, silencio. El taller pareció contener la respiración. Don Elías miró a su hija, luego a mí. Sus ojos se detuvieron en la sangre de mi oreja, en mis costillas que se marcaban bajo el pelaje. Algo pasó por su rostro. ¿Arrepentimiento? No. Reconocimiento. Yo era su obra maestra.
Su experimento fallido, Lucía dio un paso adelante. Sus dedos tocaron el vidrio justo donde mi hocico presionaba. Sentí el calor de su piel a través del cristal. Calor. Vida. Lágrimas cayeron por sus mejillas, dejando surcos limpios en el polvo de su rostro. Te voy a sacar de aquí, susurró tan bajo que solo yo podía oír. Te lo prometo, don Elías la tomó del brazo. No con fuerza, pero con firmeza. La arrastró hacia la puerta. Ella pataleó, gritó, pero él era más fuerte. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo. Quedé solo otra vez. Pero no del todo, la rata golpeó su frasco. Tintín. Respondí. Tintín. Lucía había dejado algo. En el suelo, justo debajo de mi frasco, un papel doblado. Don Elías no lo vio. Yo sí. Las letras eran torpes, infantiles, pero claras. Te sacaré de ahí. Mañana. El taller se hundió en la oscuridad cuando don Elías apagó la lámpara. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, bañando mi prisión en plata. La rata y yo nos miramos. Sus ojos brillaban. Los míos también, aunque no sabía si eran lágrimas o reflejos. Mañana. La palabra resonaba en mi cabeza como un latido. Tum tum. Mañana. Tum tum. Pero en lo profundo de mi instinto, algo susurraba otra verdad. Don Elías no dejaría que su espécimen perfecto escapara. No después de lo que había invertido. No después de lo que había hecho con nosotros. La rata golpeó una última vez. Tin 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 tin. Un ritmo. Una advertencia. O quizás una promesa. Cerré los ojos. El olor del formol era más fuerte ahora. Mañana llegaría. Pero esta noche, el frasco seguía siendo mi mundo. Y el mundo se estaba quedando sin aire. El vaho de mi aliento se pegaba al cristal como una segunda piel, y cada vez que intentaba moverme, el frasco se mecía apenas 1 milímetro, suficiente para que las virutas de madera se pegaran a mis costillas como garrapatas. El aire era tan denso que parecía masticable, formol, sudor viejo, miedo fermentado. Mis ojos ardían, pero los mantenía abiertos porque la oscuridad era peor. En la oscuridad, el frasco se convertía en un ataúd, la rata seguía allí, en su propio cilindro de cristal, a menos de 2 metros pero tan lejos como la luna. La había bautizado Sombra porque su pelaje gris se fundía con las sombras del taller. Sus bigotes temblaban cada pocos segundos, un código que yo empezaba a descifrar. Un temblor, estoy viva. 2. Atención. 3. Peligro. Ahora eran 2. Me incorporé lo que pude, la columna vertebral rozando el techo curvo. El dolor era un fuego lento que me mantenía despierto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté con la mente, porque ladrar era imposible. Mi voz interior sonaba ronca, como grava bajo las patas. Sombra inclinó la cabeza. Sus ojos negros brillaban con una inteligencia que no esperaba en una rata. Movió la pata delantera derecha, arañando el cristal. SCRRRT. El sonido era agudo, como uñas en pizarra. Luego lamió el vidrio. Una gota. Condensación. La vi deslizarse por su lengua rosada y desaparecer. Bebe. El mensaje era claro. Miré mi propio frasco. El vaho había creado una película de humedad en la pared interna. Extendí la lengua. El vidrio sabía a metal y a desesperación, pero la gota era agua. Fría. Real. Tragué. Otra. Y otra. Cada una era una victoria microscópica. En el parque abandonado, el recuerdo llegó sin avisar, el olor a hierba seca y a orina de gato me golpeó como un viento. Mi madre me había llevado allí cuando apenas podía mantener la cabeza erguida. El parque era un cementerio de columpios oxidados y bancos rotos. Los niños humanos venían a tirar piedras. Yo aprendí a esconderme detrás de los neumáticos apilados, a leer el lenguaje de los proyectiles. Una piedra pequeña era advertencia, una grande era dolor. Mi madre olfateaba el aire y me empujaba con el hocico hacia los contenedores de basura. Aquí huele a pollo, decía. Y tenía razón.
Siempre tenía razón, pero una tarde, el olor cambió. Humo. Fuego. Los humanos habían encendido una fogata con cartones y periódicos. El viento cambió de dirección y las llamas saltaron al contenedor donde dormíamos. Mi madre me empujó fuera con tanta fuerza que rodé por el suelo. El calor me quemó el lomo. Corrí. Corrí hasta que mis patas sangraron. Cuando volví, solo quedaban cenizas y el olor a pelo chamuscado. El olor de ella. Nunca más la encontré, el recuerdo me dejó temblando dentro del frasco. Sombra golpeó su cristal. SCRRRT. Vuelve. Lamí otra gota. El agua sabía a lágrimas ahora. Mis lágrimas. La puerta del taller se abrió con un chirrido que me erizó el pelaje. Don Elías entró con una bandeja de metal. Sobre ella, una jeringa llena de un líquido azul que brillaba bajo la luz de la lámpara. El olor era dulce, como almendras amargas. Veneno. O algo peor. Se acercó a mi frasco con pasos deliberados, como un sacerdote acercándose al altar. Hora de la medicina, pequeño, dijo con voz melosa. Para que no sufras, mentira. El sufrimiento era el punto. Lo veía en sus ojos, la excitación de un dios jugando con su creación. Desenroscó la tapa apenas lo suficiente para introducir la aguja. El líquido azul se deslizó por el tubo de goma conectado a la tapa. Gotas. 1, 2, 3. Cayeron sobre las virutas de madera y se extendieron como tinta en agua. El olor me golpeó, quemazón química, muerte lenta. Cerré los ojos. Fingí. Dejé que mi cuerpo se relajara, que mi lengua colgara floja, que mi respiración se volviera superficial. Había visto animales muertos en el parque. Sabía cómo se veían. Don Elías se inclinó, su aliento caliente empañando el cristal. Esperó. Contuve el aliento hasta que mis pulmones ardieron. Nada. Soltó un suspiro de satisfacción y retiró la jeringa. La tapa volvió a cerrarse con un clic. Esperé. 1, 2. 3 latidos. Abrí los ojos. El líquido azul formaba un charco a mis patas. Lo olía, paralizante. Si lo tocaba, mis músculos se rendirían. Pero no lo toqué. Me mantuve en el centro, las patas recogidas, la cola quieta. Sombra golpeó su frasco. Bien hecho. Sonreí internamente. Por primera vez, había ganado una ronda. El taller estaba en silencio ahora, salvo por el zumbido de la lámpara. Don Elías se había ido a su escritorio, garabateando en un cuaderno con tapas de cuero. El olor a tinta y a sudor fresco llenaba el aire. Intenté moverme. El charco azul se había extendido, lamiendo las virutas. Una gota tocó la punta de mi pata trasera. El frío fue inmediato, seguido de un hormigueo que subió por mi pierna. No. Me arrastré hacia arriba, usando la curvatura del frasco como apoyo. El hormigueo se detuvo en la rodilla. Respiré. Seguía teniendo control. Sombra lamió otra gota de su condensación. Yo hice lo mismo. El agua era mi salvación y mi tortura. Cada trago me recordaba que seguía vivo, pero también que el tiempo se acababa. El frasco se calentaba con mi cuerpo. El vaho era constante ahora. Mis ojos ardían. Pero no cerré los ojos. No podía. Porque en la penumbra, algo se movía. Lucía. La niña del mercado. Entró por la puerta lateral, descalza, con un camisón blanco que brillaba como un fantasma. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Llevaba algo en la mano, una llave. Grande. Oxidada. Se acercó a mi frasco con pasos silenciosos, mirando hacia atrás cada 2 segundos. Don Elías seguía escribiendo, ajeno, SHHH, susurró, aunque yo no hacía ruido. Te voy a sacar. Sus dedos temblaban al introducir la llave en la cerradura de la tapa. El metal raspó. Don Elías levantó la cabeza. Lucía se congeló. Yo también. El taxidermista miró alrededor, frunció el ceño, volvió a su cuaderno. Lucía giró la llave.
Un clic. La tapa se aflojó. El aire fresco entró como una bofetada. Olía a noche, a jazmín del patio, a libertad, pero entonces, el desastre. La llave se resbaló de sus dedos sudorosos y cayó al suelo con un clang que resonó como un disparo. Don Elías se levantó de un salto. Lucía retrocedió, tropezando con una caja de herramientas. Frascos cayeron. Vidrio roto. Olor a formol derramado. Lucía. Rugió don Elías. ¿Qué haces aquí? La niña corrió hacia la puerta, pero él fue más rápido. La atrapó por el brazo. Ella gritó. Yo ladré. Un sonido débil, pero real. Don Elías giró hacia mí. Sus ojos se entrecerraron. Vio la tapa floja. Vio el charco azul. Vio mi pata hormigueante pero aún viva. Tú, siseó. Pequeño bastardo, avanzó hacia el frasco. Lucía se debatió, mordió su mano. Él la soltó con un grito. Ella corrió hacia mí, pero él la interceptó. La empujó hacia la puerta. Cerró con llave. El clic fue definitivo. Don Elías se acercó a mí. Su rostro estaba rojo, venas palpitando en la frente. Tomó la jeringa de nuevo. Esta vez, llena hasta el tope. El líquido azul brillaba como un océano envenenado. Se acabó el juego, dijo, introdujo la aguja. El líquido comenzó a fluir. Más rápido. Más abundante. El charco subió. Tocó mi vientre. El frío se extendió. Mis patas traseras se entumecieron. Intenté mover la cola. Nada. Sombra golpeó su frasco con furia. Resiste. Pero el líquido llegaba a mi pecho. Lucía gritó desde el otro lado de la puerta. Golpeaba. Lloraba. Don Elías ignoró. El líquido azul me llegaba al cuello. Cerré los ojos. El recuerdo del parque volvió, mi madre empujándome fuera del fuego. Corre, pequeño. Corre. Pero no había dónde correr, el líquido tocó mi hocico. El olor era abrumador. Dulce. Mortal. Mi lengua se entumeció. Mi corazón latió una vez. 2. Luego más lento, y entonces, oscuridad, pero no muerte. Algo peor. El líquido se detuvo. Don Elías maldijo. La jeringa estaba vacía. Miró el charco. Miró mi cuerpo inmóvil. Sonrió. Perfecto, dijo. Mañana te abriré. Te haré eterno. Se fue. La lámpara se apagó. El taller quedó en penumbras. Yo flotaba en el líquido azul, vivo pero paralizado. Sombra golpeó su frasco una vez. Estoy aquí. Respondí con un parpadeo. Era todo lo que podía hacer. Lucía seguía golpeando la puerta. Su voz se quebraba. Papá, por favor, déjalo vivir. Don Elías no respondió. Sus pasos se alejaron. La llave giró en la cerradura exterior. Lucía quedó encerrada en el pasillo, el líquido azul me mecía como un útero envenenado. Mis pensamientos se volvían lentos. Recordé el parque otra vez. El olor a pollo. El calor de mi madre. El sonido de las piedras. Corre. Pero no podía correr. No podía moverme. Solo podía esperar. Sombra lamió su condensación. Yo no podía. El líquido cubría mi hocico. Respirar era un esfuerzo. Cada inhalación traía más veneno. Mis pulmones ardían. Pero en lo profundo de mi mente, una chispa. El tubo de goma. El que traía el líquido. Estaba a mi alcance. Apenas, moví la cabeza. 1 centímetro. El líquido chapoteó. El tubo estaba allí, flotando. Abrí la boca. Mis dientes tocaron la goma. Mordí. Suave al principio. Luego con fuerza. El tubo se desgarró. El líquido dejó de fluir. Pero no se detuvo del todo. Una gota. Otra.
Pero más lento, Sombra golpeó. Sí. Yo mordí de nuevo. El tubo se obstruyó. El flujo cesó. El charco dejó de subir. Estaba a medio camino de mi cuello. Vivo. Por ahora, Lucía dejó de golpear. Silencio. Luego, un sonido nuevo. Un sollozo ahogado. Y algo más. Pasos. Ligeros. Rápidos. Alguien más venía. El olor era diferente. Jabón. Galletas. Miedo. Pero también rabia. La puerta del taller se abrió de nuevo. Lucía entró. Esta vez, no sola. Detrás de ella, una sombra más grande. Una mujer. Olor a café y a lluvia. La madre de Lucía. Sus ojos estaban duros como piedras. Elías. Gritó. ¿Qué has hecho? Don Elías apareció en el umbral de su cuarto. Pálido. Temblando. La mujer avanzó. Vio el frasco. Vio el líquido azul. Vio mi cuerpo flotando, inmóvil pero vivo. Sus manos fueron a su boca. Lucía corrió hacia mí. Sus dedos tocaron el cristal. Aguanta, susurró. La mujer tomó la llave del cinturón de Don Elías. Él no se resistió. Estaba congelado, la tapa se abrió. El aire fresco entró como una explosión. Lucía metió las manos. Me sacó. El líquido azul chorreaba de mi pelaje. Mis patas no respondían. Pero mi corazón latía. Fuerte. Vivo, la mujer me envolvió en una manta. Olor a lavanda. Calor. Vida. Don Elías murmuró algo. Disculpas. Mentiras. La mujer lo ignoró. Me llevó hacia la puerta, pero entonces, el tubo obstruido cedió. El líquido azul restante se derramó. Don Elías resbaló. Cayó. Su cabeza golpeó la mesa. Silencio, Lucía gritó. La mujer me apretó contra su pecho. Corrimos. El taller quedó atrás. El frasco quedó atrás. Pero el olor azul me seguía. En mi pelaje. En mi lengua. En mi memoria, Sombra golpeó su frasco una última vez. Adiós. No respondí. No podía. Pero en mi mente, prometí, volveré por ti. La noche nos tragó. El viento olía a lluvia inminente. Y por primera vez en días, respiré aire que no era veneno. El líquido azul se había secado en mi pelaje como una costra de sal marina, pegando mechones dorados y negros en púas tiesas que olían a almendras quemadas. La manta de la mujer me envolvía tan apretada que apenas podía mover la cabeza, pero el calor de su cuerpo era una novedad. Latía, temblaba, olía a café rancio y a lágrimas recién derramadas. Lucía corría a nuestro lado, descalza sobre el empedrado húmedo de la callejuela, sus pies dejando huellas de barro que el viento borraba al instante. El taller quedaba atrás, una caja negra con ventanas rotas que escupía humo químico hacia la luna. Pero no estábamos libres. La mujer, la madre de Lucía, aunque yo aún no sabía su nombre, me apretó más fuerte contra su pecho cuando doblamos la esquina. Su corazón latía tan rápido como el mío, tum 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 tum. El olor a miedo era distinto al de Don Elías, no era excitación sádica, era terror puro, el de una madre que acaba de descubrir que su hija ha estado jugando con la muerte. Lucía jadeaba, los sollozos le salían en bocanadas de vapor blanco. Mamá, tenemos que esconderlo, susurró. Papá va a venir. Calla, hija. Primero el refugio. Refugio. La palabra resonó en mi cabeza como un eco lejano. Había oído esa palabra antes, en el garaje donde los adolescentes me habían curado las heridas del mercado. El recuerdo llegó sin permiso, el olor a aceite de motor, a pizza fría, a manos humanas temblorosas que me ponían una manta sobre el lomo. Allí había conocido a Canela. El garaje estaba en el otro extremo de la ciudad, un edificio abandonado con el letrero de Taller Mecánico Los Hermanos, medio descolgado. Los adolescentes lo habían convertido en un hospital clandestino para animales. El líder, un chico llamado
Mateo, con olor a cigarrillos y a colonia barata, me había revisado las orejas. Este tiene chip, había dicho. Canela, una perra pastor alemán ciega de un ojo, se había acercado cojeando. Su olor era inconfundible, lavanda seca, sangre vieja, y algo más profundo, sabiduría. No mires con los ojos, pequeño, me había dicho con la voz ronca. Mira con la nariz. El mundo huele antes de que se vea. Ella me enseñó a diferenciar los olores humanos, el sudor nervioso de quien miente, el aliento dulce de quien ama, el olor metálico de quien va a herir. Me enseñó a seguir el rastro de un trozo de pan a través de un laberinto de cajas. Me enseñó a confiar en el silencio. Pero el refugio había durado poco. Una noche, el olor a gasolina y a chispas. Un cortocircuito. El incendio. Recuerdo el calor subiendo por mis patas, el humo negro que me cegó. Canela ladró una sola vez, corre. La encontré atrapada bajo una viga. La arrastré por el olor de su miedo, por el olor de su sangre. Salimos al patio trasero, ella tosiendo, yo con el lomo chamuscado. Los bomberos llegaron. Los adolescentes huyeron. Canela se quedó conmigo hasta el amanecer. Luego se durmió. Y no despertó. El recuerdo me golpeó tan fuerte que gemí dentro de la manta. La mujer me apretó más. Tranquilo, pequeño. Ya casi llegamos. Llegamos a una puerta metálica oxidada. Lucía golpeó 3 veces, pausa, 2 veces. La puerta se abrió apenas una rendija. Un ojo humano, rodeado de ojeras, nos miró. Es él, dijo Lucía. El del frasco. La puerta se abrió del todo. El olor me invadió, orina de gato, desinfectante barato, comida enlatada. El refugio. El mismo garaje. Pero ahora estaba vacío. Solo quedaban colchones rotos, jaulas oxidadas, y un olor a abandono que me revolvió el estómago. Mateo estaba allí, más delgado, con la barba crecida. Su olor había cambiado, ya no era colonia barata, era sudor rancio y desesperación. ¿Qué demonios pasó?, preguntó, tomando mi cuerpo inerte de los brazos de la mujer. Lucía habló rápido, entre sollozos. El frasco. El líquido azul. Don Elías. El incendio que casi. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, me dejó sobre una manta en el suelo. Mis patas aún no respondían del todo, pero podía mover la cola. 1 centímetro. 2. Necesita suero, dijo Mateo. Y antibióticos. El chip, tenemos que sacarlo. El chip. Lo recordaba. Un bulto duro bajo la piel de mi cuello. Don Elías lo había puesto el primer día. Para rastrearte, pequeño, había dicho. La mujer se arrodilló a mi lado. Su nombre era Clara, lo supe después. Sus manos temblaban mientras me acariciaba la cabeza. Mi marido, él no siempre fue así, susurró. Empezó con taxidermia normal. Luego los pedidos raros. Los millonarios que querían mascotas que nunca murieran. Lucía se sentó a mi lado. Sus dedos encontraron la nota que había dejado en el taller. La había guardado en el bolsillo. La desdobló. Las letras torcidas, te sacaré de ahí. Cumplí, dijo, y rompió a llorar. Mateo preparó una jeringa con suero. El pinchazo fue rápido. El líquido frío corrió por mis venas, empujando el azul hacia afuera. Sentí como mis patas traseras recuperaban sensibilidad. Primero hormigueo. Luego dolor. Luego vida. Pero el alivio duró poco. Un golpe en la puerta. Fuerte. 3 veces. Todos nos congelamos. Mateo apagó la luz. Solo la luna entraba por las ventanas rotas. Clara, la voz de don Elías, ronca, desde el otro lado. Abre. Sé que están ahí. Lucía se pegó a mí. Su corazón latía contra mi costado. Clara se puso de pie, blanca como un fantasma. No abras, susurró Mateo.
Otro golpe. La puerta tembló. Traje la policía, mintió don Elías. Si no abren, entrarán. Mentira. Lo olía. No había olor a uniformes, a radios, a autoridad. Solo él. Solo su sudor. Su miedo. Mateo miró alrededor. No había salida trasera. Solo una ventana alta, demasiado alta. Lucía, coge al perro, susurró. Sube por la escalera. Al tejado. Lucía me levantó. Pesaba más de lo que esperaba. Mis patas colgaban inertes. Subimos la escalera oxidada que crujía con cada paso. El olor a óxido y a miedo nos seguía. Abajo, la puerta cedió. Don Elías entró. Llevaba una linterna. El haz de luz barrió el garaje. Sé que estás aquí, Clara. Y tú, pequeña traidora. Clara se plantó frente a él. Se acabó, Elías. Lo que hiciste, es monstruoso. Él rió. Un sonido seco, como huesos rompiéndose. ¿Monstruoso? Es arte. Preservar la vida en su forma más pura. Ese perro, será mi obra maestra. Avanzó. Mateo salió de las sombras con una llave inglesa. Aléjate. Don Elías sonrió. En su mano derecha, algo brilló. Un bisturí. Lucía llegó al tejado. El viento nocturno me golpeó la cara. Olía a mar, a sal, a libertad. Pero también a peligro. El tejado era inclinado, cubierto de tejas rotas. Lucía me dejó en el suelo. Mis patas delanteras funcionaban. Las traseras, apenas. Abajo, se oyó un grito. Clara. Luego un golpe. Mateo. Lucía miró hacia abajo por el tragaluz. Don Elías tenía a su madre contra la pared. El bisturí en su garganta. No, susurró Lucía. Entonces hizo algo que no esperaba. Bajó la escalera. Rápido. Silenciosa. Yo la seguí, cojeando, el dolor en las patas como cuchillos. Llegamos al garaje. Don Elías no nos vio. Estaba de espaldas. Lucía corrió hacia una caja de herramientas. La abrió. Sacó algo. Un destornillador. «Papá», gritó. Él se giró. El bisturí bajó 1 centímetro de la garganta de Clara. Lucía corrió hacia él. El destornillador en alto. Don Elías la vio. Soltó a Clara. Levantó el bisturí. Yo salté. No sé de dónde saqué la fuerza. Mis patas traseras respondieron por primera vez. Me lancé contra su pierna. Mis dientes se cerraron en su pantorrilla. Sangre. Olor a hierro. Él gritó. El bisturí cayó. Lucía llegó. El destornillador se hundió en su mano. No profundo. Solo lo suficiente. Don Elías cayó de rodillas. Mateo lo golpeó con la llave inglesa. Un golpe seco en la nuca. El taxidermista se derrumbó. Silencio. Clara corrió hacia Lucía. La abrazó. Lloraron. Mateo me levantó. Mi pata sangraba, pero era mi sangre. No la del líquido azul. Tenemos que irnos, dijo. La policía vendrá de verdad ahora. Salimos por la puerta trasera. El cielo comenzaba a clarear. El olor a mar era más fuerte. Pero entonces, un sonido. Un coche. Faros. Don Elías había mentido sobre la policía, pero alguien más venía. Un todoterreno negro se detuvo frente al garaje. 2 hombres bajaron. Trajes. Olor a dinero. A colonia cara. A muerte. ¿Dónde está el perro?, dijo uno. Mateo nos empujó hacia las sombras. Los compradores, susurró Clara. Los que pagaron por él. Lucía me apretó contra su pecho. No te tendrán,
dijo. Corrieron. Yo cojeaba, pero corría. El olor a mar nos guiaba. Hacia el muelle. Hacia el agua. Hacia la libertad. Pero los hombres nos seguían. Sus pasos resonaban en el empedrado. Y en el garaje, don Elías comenzó a moverse. El formol entró como un río de fuego líquido. Primero fue una gota que cayó sobre mi lomo, quemando el pelo hasta la piel. Luego otra. Y otra. Don Elías había roto la jeringa grande y ahora vertía el contenido directamente desde el frasco de laboratorio, un chorro constante, plateado bajo la lámpara, que siseaba al tocar mi cuerpo. El olor era peor que la muerte, era la muerte preservada, el hedor de animales que habían dejado de respirar hace años pero seguían oliendo. Estaba de nuevo dentro del frasco, pero esta vez la tapa estaba abierta apenas un resquicio, suficiente para que él vertiera, no para que yo saliera. El fondo ya tenía 2 dedos de líquido. Subía rápido. Mis pulmones ardían. Intenté ladrar, salió un gorgoteo. El formol me llegaba al pecho. Sentía como la piel se arrugaba, como el pelo se desprendía en mechones que flotaban como algas muertas. Y entonces, como siempre, la memoria me salvó. El río. El recuerdo llegó con la fuerza de una corriente, el río contaminado al que Canela y yo llegamos después del incendio del refugio. El agua era verde, espesa, con manchas de aceite que brillaban como arcoíris enfermos. Canela bebía con sed ciega. Yo la olía, sabía a metal, a gasolina, a muerte lenta. No bebas, le dije, empujándola con el hocico. Pero ella estaba demasiado débil. Bebió. Y al día siguiente, su vientre se hinchó. Vomitó espuma amarilla. Sus ojos se volvieron lechosos. La arrastré hasta la orilla, bajo un sauce llorón cuyas raíces se hundían en el agua como dedos esqueléticos. Allí murió. Lentamente. Yo la lamí durante horas, intentando quitarle el veneno de la lengua. No sirvió. Antes de cerrar los ojos por última vez, me miró. Recuerda mi olor, Lumen. Llévalo contigo. Así nunca estaré muerta. Y lo hice. Guardé su olor en lo más profundo, lavanda seca, sangre caliente, amor incondicional. Ahora, dentro del frasco, ese olor volvió. No era alucinación. Era memoria. Y la memoria me dio fuerza. El formol me llegaba al cuello. El tubo de goma que don Elías usaba para verter colgaba dentro del frasco como una serpiente negra. Estaba a mi alcance. Mordí. Primero suave. La goma era dura, con sabor a caucho quemado. Mordí otra vez. Mis dientes se hundieron. El tubo se desgarró. El chorro de formol se desvió, salpicando la pared del frasco en lugar de mi cuerpo. Don Elías maldijo. Intentó ajustar el tubo. Metió la mano. Yo mordí de nuevo. Esta vez, la goma se partió del todo. El formol cayó fuera del frasco, empapando la mesa, goteando al suelo. El taxidermista rugió. Me agarró por el pescuezo y me sacó. El aire fresco me golpeó como un martillo. Tosí. Vomité. El formol salió de mis pulmones en bocanadas ardientes. Me dejó caer sobre la mesa de acero. El metal estaba frío. Mi cuerpo temblaba. Vas a quedarte quieto, dijo. Sacó una aguja hipodérmica llena de un líquido dorado. Para fijar el pelaje, dijo. Lo sabía, era el compuesto final. El que endurecía la piel, convertía al animal en estatua. Me preparé para saltar. Pero mis patas traseras aún estaban entumecidas. Entonces, la puerta. Lucía. Entró corriendo, descalza, con el camisón manchado de barro. En la mano, una linterna. La encendió y apuntó a los ojos de don Elías. Suéltalo. Él se giró. La luz lo cegó. Yo aproveché. Salté. Mis dientes se cerraron en su muñeca. La aguja voló. El líquido dorado se derramó sobre la mesa, burbujeando como ácido. Don Elías gritó.
Me sacudió. Choqué contra un frasco de ojos de cristal. Se rompió. Los ojos rodaron por el suelo como canicas. Lucía corrió hacia mí. Me levantó. Corre. Salimos al pasillo. El olor a formol nos seguía. Pero don Elías nos persiguió. Corrimos por el pasillo oscuro. Lucía abrió una puerta. El cuarto de Lucía. Cama con sábanes de ositos. Juguetes. Una ventana abierta. Me dejó en el suelo. Tienes que saltar. Al tejado del vecino. La ventana estaba a 1 metro del suelo. Mis patas temblaban. Lucía me empujó. Caí sobre tejas rotas. El dolor fue agudo, pero me moví. Ella saltó detrás. Don Elías llegó a la puerta. Lucía. Ella cerró la ventana. Echó el pestillo. Corrimos por los tejados. La ciudad dormía abajo. El mar rugía a lo lejos. Lucía me guiaba. Conocía los caminos. Saltamos a un balcón. Luego a un jardín. Y entonces, el olor. Canela. No era memoria. Era real. Un perro callejero, flaco, con un ojo lechoso, nos miraba desde la sombra de un contenedor. Lumen, dijo. No podía ser. Canela estaba muerta. Pero el olor era idéntico. Lucía se detuvo. ¿Quién eres? El perro se acercó cojeando. Soy su hermana. Ella me habló de ti antes de morir. Dijo que vendrías. El perro se llamaba Niebla. Era la camada de Canela, la que había sido robada al nacer. Tenemos que ir al muelle, dijo Niebla. Hay un barco. Sale al amanecer. Lucía miró su reloj. Faltaban 2 horas. Corrimos. Por callejones. Por parques. Por el malecón. El mar olía a sal y a libertad. Llegamos al muelle. Un barco pesquero. Olor a pescado podrido, a redes, a hombres cansados. El capitán era un hombre viejo con olor a tabaco y a ron. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó. Lucía habló rápido. El frasco. El formol. Don Elías. El capitán miró mis quemaduras. Mi pelaje chamuscado. Suban. Pero el perro viaja en la bodega. Lucía me abrazó. No te dejaré solo. Bajamos. La bodega olía a hielo y a muerte de peces. Me dejaron en una caja de madera. Lucía se quedó conmigo. El motor rugió. El barco se movió. Por primera vez, el balanceo no era del frasco. Era del mar. Lucía lloraba. Te voy a curar. Te voy a llevar a un lugar donde nadie te encierre nunca más. Yo lamí su mano. El olor a formol se desvanecía. Pero entonces, un golpe en la cubierta. Voces. Don Elías. Había llegado al muelle. Con los compradores. El capitán gritó. Lucía me miró. Tienes que esconderte. Me metió en un barril de hielo. El frío me quemó. Pero me quedé quieto. Pasos. Don Elías entró en la bodega. Sé que están aquí. Lucía se escondió detrás de unas redes. Don Elías olfateó. Puedo oler el formol. Y el miedo. Se acercó al barril. Yo contuve la respiración. Su mano tocó la tapa. Y entonces, Niebla. Saltó desde las sombras. Mordió su pierna. Don Elías gritó. Lucía salió. Corrió hacia la escalera. Yo salté del barril. El hielo se derramó. Corrimos. Subimos a cubierta. El barco ya estaba en mar abierto. Los compradores tenían armas. El capitán disparó al aire. Fuera de mi barco. Don Elías sangraba. Pero no se rindió. Ese perro es mío.
Lucía me levantó. Me llevó a la proa. El viento nos azotó. El mar era negro. Y entonces, Lucía hizo algo que nunca olvidaré. Me besó la frente. Vete. Me lanzó al agua. El frío me golpeó como un martillo. Nadé. Con todas mis fuerzas. El barco se alejó. Lucía gritaba mi nombre. Don Elías intentaba saltar. Pero el capitán lo empujó. Yo nadaba. Hacia la nada. Hacia la libertad. El agua era fría. Pero era real. Y en mi mente, el olor de canela. Recuerda mi olor. Lo recordaba. Y nadaba. El agua salada me entró por la nariz como cuchillas de hielo, pero el dolor me mantuvo despierto. Nadé con las patas delanteras, las traseras apenas respondían al formol que aún corría por mis venas. El barco se alejaba, una mancha negra contra el horizonte que se tragaba la luna. Lucía gritaba mi nombre desde la proa, su voz se quebraba en el viento. Don Elías forcejeaba con el capitán, vi el brillo de un cuchillo antes de que la corriente me arrastrara bajo una ola, bajo el agua, el mundo era silencio y presión. El olor a sal, a algas podridas, a sangre mía. Abrí los ojos. Verde oscuro. Burbujas. Un pez plateado pasó rozándome el hocico. Subí. Rompí la superficie. Tosí. El aire quemó mis pulmones envenenados. Nadé. No sabía hacia dónde. Solo lejos, el recuerdo del río volvió con fuerza. Después de que Canela muriera, yo había seguido el cauce contaminado durante días. El agua era espesa, aceitosa, con manchas iridiscentes que brillaban como los ojos de cristal del taller. Encontré un muelle abandonado, pilones cubiertos de percebes. Allí olía a humanos muertos, botas podridas, redes rotas, un cuerpo hinchado que flotaba boca abajo. Me subí a un pilote. El sol me secó el pelaje. Dormí. Soñé con Canela. Desperté con el olor a humo. Un barco pesquero se acercaba. Hombres con redes. Me escondí entre las algas. Pero uno me vio. Un chico joven, olor a tabaco y a mar. Me lanzó un trozo de pescado. Lo comí. Me siguió. Me encontró. Me llevó a bordo. Te llamaré Lumen, dijo. Porque brillas en la oscuridad. El chico era hijo del capitán. Me curó las heridas. Me dio una caja en la bodega. Viajé con ellos 3 semanas. Aprendí el lenguaje del mar, el crujido de la madera, el latido del motor, el olor a tormenta antes de que llegara. Pero una noche, el barco atracó en el puerto de la ciudad costera. El chico durmió. Yo salté. Corrí. El olor a formol me perseguía en sueños. Ahora, en el mar abierto, ese mismo olor me alcanzó. No era memoria. Era real. Un barco más pequeño. Negro. Sin luces. Se acercaba rápido. Don Elías. Los compradores. Habían alquilado una lancha. Lucía no estaba. La habían dejado en el pesquero. O eso esperaba. Nadé hacia un grupo de boyas. Me escondí entre ellas. El plástico estaba cubierto de algas viscosas. Me aferré con las uñas. El barco pasó a mi lado. El motor rugió. El olor a gasolina quemada me mareó. Don Elías estaba en la proa. Llevaba un faro. El haz barrió el agua. Me vio. Allí. El motor se detuvo. Una red cayó. Pesada. Me atrapó. Forcejeé. El formol había debilitado mis músculos. La red me arrastró. Subí a bordo. Don Elías me levantó por el pescuezo. Pequeño bastardo. Creíste que podías huir. Los compradores eran 2. Trajes caros. Olor a colonia y a muerte. Uno sacó una jeringa. Líquido dorado. Fijémoslo ya, dijo.
El cliente quiere entrega inmediata. Don Elías me dejó sobre una mesa improvisada. El barco se mecía. El mar rugía. La aguja se acercó. Cerré los ojos. Fingí muerte. Como en el frasco. El comprador pinchó. El líquido entró. Frío. Ardiente. Pero no todo. El barco dio un bandazo. Una ola. El comprador tropezó. La jeringa salió. Solo la mitad del líquido entró. Don Elías maldijo. Yo abrí los ojos. Mordí. Esta vez, la mano del comprador. Sangre. Gritos. El otro sacó una pistola. Don Elías lo detuvo. No lo mates. Lo necesitamos vivo. Me metieron en una jaula de metal. Pequeña. El suelo estaba cubierto de escamas secas. Olía a pescado muerto. El motor rugió. El barco se movió. Hacia la costa. Hacia el taller. Pero el mar no estaba de su lado. El cielo se oscureció. El viento aulló. Una tormenta. Las olas crecieron. El barco se inclinó. Don Elías resbaló. Cayó contra la barandilla. Yo ladré. La jaula se abrió con el impacto. Salté. Al agua. Esta vez, nadé con furia. El líquido dorado quemaba, pero no me paralizaba. El barco se alejó. Luces parpadeantes. Gritos. Nadé. Hacia la costa. El amanecer llegó gris. La playa era de guijarros. Me arrastré. Colapsé. El olor a tierra húmeda. A libertad. Dormí. Desperté con un hocico en mi cara. Niebla. La hermana de Canela. Te encontré, dijo. Lucía me envió. Detrás de ella, Lucía. Empapada. Con un abrigo demasiado grande. Me levantó. Nunca más, susurró. Nunca más te dejaré. Me llevó a una cabaña en la playa. Olor a madera vieja, a café, a pan recién horneado. Una mujer mayor. Olor a hierbas y a medicinas. Soy la curandera, dijo. Te sacaré el veneno. Me curó durante días. Hierbas amargas. Compresas frías. Lucía no se separó de mí. Don Elías no volvió. El mar se lo tragó. O eso creímos. Pero una noche, el olor. Formol. Lucía despertó. Viene. Salimos. La tormenta había pasado. La luna llena iluminaba la playa. Don Elías estaba allí. Herido. Cojeando. Con una red. Dámelo, dijo. O mato a la niña. Lucía se puso delante de mí. No. Él avanzó. Yo salté. Esta vez, no mordí. Empujé. Con todo mi peso. Don Elías cayó al agua. La marea lo arrastró. Gritó. Lucía me abrazó. Se acabó. Pero no. En su bolsillo, un frasco. Pequeño. Con líquido dorado. Lo rompió contra una roca. El líquido se derramó en la arena. Nunca más, dijo. Y lloró. Yo lamí sus lágrimas. Saladas. Como el mar. Como la libertad. La fiebre empezó en la mano de don Elías como un hormigueo inocente, el mismo que siente un cachorro cuando lame una pila. Al principio lo ignoró, un rasguño de rata, nada más. Pero la rata era Sombra, y Sombra llevaba semanas bañándose en formol diluido, en sangre coagulada, en bacterias que ningún humano había catalogado. La infección subió por la muñeca en líneas rojas que palpitaban como lombrices vivas. Al tercer día, el taxidermista temblaba bajo la manta, la piel amarilla, los ojos hundidos en cuencas negras. Yo seguía sobre la mesa de acero, atado con correas de cuero que olían a sudor viejo.
El líquido dorado había hecho efecto a medias, mi pelaje se endurecía en mechones tiesos, pero mis músculos aún respondían. Podía girar la cabeza lo suficiente para ver cómo don Elías se retorcía en su catre improvisado, murmurando nombres de animales muertos. Perdón, perdón, repetía, la voz rota. El zorro, la rata, el cachorro. El taller era un caos de frascos rotos y pieles a medio curtir. El olor a podredumbre viva competía con el formol. Lucía había sido encerrada en su cuarto otra vez, la oía golpear la puerta, gritar mi nombre. Clara, la madre, había desaparecido la noche anterior, un portazo, un coche que arrancó, el olor a lágrimas y a gasolina. Don Elías se levantó tambaleante. Su bata estaba manchada de pus y sangre. Se acercó a mí con pasos de borracho. Tú me infectaste, susurró, los ojos vidriosos. Pero te haré eterno antes de irme. Sacó una sierra pequeña. El metal brilló. Intenté moverme. Las correas cortaron mi piel. Entonces, la visión. No era alucinación. Era él perdiendo la cabeza. Don Elías vio al zorro disecado bajar de su pedestal. El animal abrió la boca, los hilos de sutura se rompieron. Nos prometiste vida, dijo el zorro con voz de niño ahogado. Nos diste cristal. Un conejo sin ojos se arrastró desde un cajón. Nos quitaste el aliento. Sombra apareció en su frasco, viva, golpeando el vidrio con furia renovada. Don Elías retrocedió. La sierra cayó al suelo con un clang. No, no es real. Se arrodilló. Vomitó bilis verde. Yo aproveché. Tensé el cuello, mordí la correa más floja. El cuero cedió. Una pata libre. Luego la otra. Salté de la mesa. Don Elías no me vio. Estaba de espaldas, hablando con fantasmas. Corrí hacia la puerta del taller. Cerrada. Lucía gritó desde el pasillo. Lumen. La ventana. La ventana alta. Demasiado alta. Pero había una estantería. Subí. Frascos cayeron, se rompieron. Olor a ojos conservados, a alcohol. Llegué al alféizar. El vidrio estaba roto. Salté. Caí al patio trasero. Tierra húmeda. Olor a jazmín y a lluvia. Lucía salió por la puerta lateral. Cojeaba, se había lastimado la pierna al bajar por las sábanas atadas. Me abrazó. Su cuerpo temblaba. Tenemos que sacarte el chip, dijo. Papá lo usa para rastrearte. El chip. El bulto duro bajo mi piel. Corrimos por el patio. La noche era fría. El cielo, estrellado. Llegamos a una caseta de herramientas. Lucía encendió una linterna. Dentro, un veterinario clandestino esperaba. Olor a desinfectante, a café, a miedo. Era el doctor Vega. Lo conocía. Había curado a Canela una vez, antes del río. Acuéstate, dijo. Me tumbé sobre una manta. Lucía me sostuvo la cabeza. El doctor sacó un bisturí. Alcohol. Va a doler. Cortó. El dolor fue blanco, cegador. Sangre caliente. Olor a hierro. El chip salió, un cilindro negro del tamaño de un grano de arroz. Dentro, un LED parpadeaba rojo. Lucía lo aplastó con una piedra. Listo. Nadie te encontrará. Pero don Elías sí. La puerta de la caseta se abrió de golpe. El taxidermista entró tambaleante. La fiebre lo había convertido en un espectro, la piel colgando, los ojos inyectados en sangre. Devuélvemelo, gruñó. Lucía se puso delante de mí. No. El doctor Vega levantó una jeringa. Aléjese. Lleva una bacteria letal. Don Elías rió. Una risa húmeda, rota. Tarde. Ya me mató. Avanzó. Lucía me empujó hacia la puerta trasera. Corre. Corrí. Por el patio.
Por la calle. Lucía detrás. Don Elías nos siguió, pero lento. La fiebre lo devoraba. Llegamos al parque abandonado. El mismo donde mi madre me enseñó a buscar comida. Lucía jadeaba. Tenemos que escondernos. Entramos en un túnel de drenaje. Olor a agua estancada, a ratas, a refugio. Lucía me lamió la herida del chip. Perdón. Perdón por todo. Lloró. Yo lamí sus lágrimas. Entonces, el olor. Formol. Fiebre. Muerte. Don Elías entró al túnel. Lucía. Su voz era un susurro. La niña se puso de pie. Papá, vete. Él se acercó. Tengo que terminarlo. El perro, es mi redención. Lucía negó con la cabeza. No. Tu redención es dejarlo vivir. Don Elías se arrodilló. Tienes razón. Sacó un frasco del bolsillo. Líquido azul. Esto es para mí. Lucía gritó. Corrió hacia él. Pero él ya había bebido. Cayó. Tembló. Vomitó. Lucía lo abrazó. Papá. Él la miró. Perdón. Sus ojos se cerraron. Lucía lloró sobre su cuerpo. Yo me acerqué. Lamé su mano. Fría. Muerta. Lucía me miró. Se acabó. Salimos del túnel. El amanecer pintaba el cielo de rosa. Lucía me llevó a casa de la curandera. Allí, me curó. Días después, Lucía volvió al taller. Quemó todo. Los frascos. Las pieles. Los recuerdos. Solo salvó una cosa. El frasco donde yo estuve. Lo rompió en el patio. Los pedazos brillaron bajo el sol. Nunca más, dijo. Y me abrazó. Yo olí su cabello. Jabón. Galletas. Amor. Por primera vez, el miedo no tenía olor. El humo me entró por la nariz como un puñado de arena ardiente, y cada bocanada era un latido de fuego en los pulmones. El taller ardía con furia de bestia herida, las vigas crujían como huesos rompiéndose, los frascos estallaban en coros de cristal, y el formol se evaporaba en nubes blancas que olían a muerte química. Estaba atrapado bajo un armario volcado, las patas traseras aplastadas por una tabla en llamas que me quemaba el lomo con un siseo constante. El calor subía en oleadas, el pelaje se me pegaba a la piel en mechones chamuscados. Intenté ladrar, salió un gemido ahogado. Don Elías, delirante, había prendido la mecha con un mechero de gas. Purificación, había dicho antes de derrumbarse. Lucía lo había arrastrado fuera, pero el fuego corrió más rápido que sus piernas. Ella volvió por mí. La vi a través de las llamas, la niña, el camisón prendido en un borde, los ojos llenos de lágrimas y humo. Lumen. Su voz se quebró. El recuerdo llegó sin avisar, como siempre en los momentos de muerte, el huracán. Yo era cachorro, apenas destetado. Mi madre me llevaba en la boca por un callejón inundado. El agua subía negra, llena de basura y ratas muertas. El viento aullaba tan fuerte que parecía un lobo gigante. Las casas temblaban. Un cartel de metal se desprendió y nos rozó, mi madre me soltó para esquivarlo. Caí al agua. La corriente me arrastró. Pataleé. El agua sabía a aceite y a miedo. Vi a mi madre en la orilla, ladrando, las patas hundidas en el lodo. Un tronco flotante la golpeó. Desapareció bajo el agua. Nadé. Nadé hasta que mis músculos ardieron. Llegué a un tejado. Me subí. El huracán pasó. Al amanecer, el agua bajó. Busqué a mi madre por días. Solo encontré su collar, enganchado en una rama. Lo olí. Lavanda y sangre. Lo llevé en la boca hasta que se deshizo. Ahora, bajo los escombros, ese collar imaginario me apretaba el cuello. El humo me cegaba. El calor me cocía vivo.
Lucía se arrastró entre las llamas. El fuego lamía sus tobillos. No, gemí. Ella me vio. Corrió. Apartó la tabla ardiente con las manos desnudas. La piel de sus palmas chisporroteó. Gritó, pero no soltó. Me arrastró por el suelo. Las virutas encendidas se pegaban a mi pelaje. El techo crujió. Una viga cayó. Nos rozó. Lucía me empujó hacia una ventana rota. Salta. No podía. Las patas traseras no respondían. Ella me levantó. Me lanzó. Caí al patio. El aire fresco me golpeó como agua fría. Lucía saltó detrás. El taller explotó. Una bola de fuego salió por la puerta. Nos cubrimos con tierra. Lucía temblaba. Sus manos eran ampollas rojas. Te tengo, susurró. Intentamos correr. Pero el humo era espeso. El calor nos perseguía. Entonces, un sonido. Tin tin. Sombra. La rata salió de una rendija en la pared. Viva. El pelaje chamuscado, pero viva. Cojeaba. Una pata quemada. Nos miró. Por aquí, pareció decir. La seguimos. Por la rendija. Un túnel estrecho bajo la casa. Olor a tierra húmeda, a raíces, a salvación. Sombra iba adelante. Golpeaba la pared con la pata buena. Tin 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 tin. El túnel se estrechaba. Lucía me empujó. El fuego rugía arriba. El suelo temblaba. Llegamos a una rejilla. Sombra la mordió. Cedió. Salimos al jardín trasero. La lluvia empezó. Fuerte. Fría. Apagó el incendio. Lucía colapsó. La fiebre. La bacteria de sombra. La había lamido al sacarla del frasco. Su piel ardía. Sombra se acercó. Lamió la mano de Lucía. La niña tembló. Frío, susurró. La llevé a rastras hasta un cobertizo. Dentro, herramientas oxidadas, olor a aceite. La cubrí con sacos. Sombra se acurrucó contra ella. Yo vigilé la puerta. La lluvia golpeaba el tejado. Lucía deliraba. Papá. Lumen, no. Lloré. Lágrimas calientes. Sombra me miró. Tienes que buscar ayuda. Asentí. Salí. La noche era negra. La lluvia me limpió el pelaje. Corrí por las calles. Olor a mar. A humo. A miedo. Llegué al muelle. El pesquero de antes. El capitán estaba allí, fumando. Me vio. Tú otra vez. Ladré. Señalé con el hocico hacia la casa. Él entendió. Subió al coche. Volvimos. Lucía estaba peor. La fiebre la consumía. El capitán la levantó. Hospital. Sombra se quedó en el cobertizo. Volveré por ti, le prometí. Corrí detrás del coche. El hospital olía a desinfectante y a muerte. Lucía en una camilla. Médicos. No puede entrar el perro. El capitán me escondió en su chaqueta. Entramos. Lucía en una sala. Antibióticos. Suero. Yo bajo la cama. Sombra llegó al amanecer. Se coló por una ventana. Se acurrucó con Lucía. La niña abrió los ojos. Sombra. Lumen. Sonrió. La fiebre bajó. Días después, Lucía salió. Cojeaba. Quemaduras en las manos. Pero viva. El taller era cenizas. Don Elías, desaparecido. La policía buscaba. Lucía me llevó al cobertizo. Sombra estaba allí. Herida, pero viva. La curamos. Juntos.
Lucía encontró el chip roto. Lo quemaremos todo, dijo. Hicimos una hoguera pequeña. El chip. El frasco roto. El collar imaginario. Las llamas bailaron. Lucía lloró. Se acabó. Sombra lamió su mano. Yo lamí su cara. La lluvia había parado. El cielo era claro. Por primera vez, el fuego no olía a muerte. Olía a renacimiento. La lluvia había dejado la ciudad oliendo a tierra mojada y a metal caliente. Lucía y yo caminábamos por el malecón con Sombra en brazos. La rata tenía una pata vendada y cojeaba, pero sus ojos negros brillaban como carbones. El mar lamía los pilotes con un sonido de succión lenta, y el viento traía olor a pescado podrido y a algas quemadas por el sol. Habían pasado 6 días desde el incendio. El taller era un hueco negro lleno de cenizas que aún humeaban. Don Elías no aparecía. La policía había interrogado a Lucía 3 veces, ella repetía la misma historia, se fue. No sé a dónde. Llegamos al cementerio clandestino. No era un cementerio oficial. Era un terreno baldío detrás del mercado de pulgas, rodeado de chatarra y neumáticos apilados. Allí enterraban a los animales que nadie reclamaba. El suelo estaba lleno de montículos pequeños, algunos con cruces de madera podrida, otros solo con piedras. Lucía llevaba una pala pequeña. Yo cargaba en la boca un trozo de tela que había sido de canela, un pedazo de manta chamuscada que encontré entre las ruinas del refugio. Encontramos el lugar. Un sauce llorón crecía torcido sobre una tumba sin nombre. Lucía cavó. La tierra era blanda, húmeda. El olor a raíces y a gusanos llenó el aire. Aquí está, dijo. Sacó algo. Un collar. El de canela. Oxidado, pero intacto. Lo puso en el agujero. Yo dejé la tela encima. Sombra soltó una piedrecita que había traído en la boca. Lucía habló. No te olvidaremos. Cubrimos el agujero. Pusimos una piedra grande encima. Lucía lloró en silencio. Yo lamí su mano. Sombra se acurrucó contra mi cuello. Entonces, el sonido. Sirenas. Un coche negro se detuvo al borde del terreno. 2 hombres bajaron. Trajes. Gafas oscuras. Olor a dinero y a amenaza. La niña, dijo uno. ¿Y el perro? Lucía se puso delante de mí. No. El hombre sonrió. Tenemos orden judicial. El animal pertenece a un cliente. Sacó un papel. Lucía lo leyó. Palideció. Es falso, susurró. Pero el hombre ya avanzaba. Yo gruñí. Sombra mostró los dientes. El hombre sacó una red. Corrimos. Por el cementerio. Entre las tumbas. Los hombres detrás. Llegamos al mercado negro. Era un laberinto de puestos improvisados, jaulas oxidadas, animales enfermos, olor a orina y a miedo. Nos escondimos detrás de un vendedor de loros. Lucía jadeaba. Aquí me vendieron a ti, dijo. Antes del refugio. Recordé. El mercado negro. Yo era cachorro. Me sacaron de una caja de cartón. Olor a humo de cigarrillo, a cerveza derramada. Un hombre gordo me revisó los dientes. 50 euros, dijo. Don Elías pagó. Me metió en una bolsa. Lucía tenía razón. Los hombres entraron al mercado. Preguntaban. Señalaban. Lucía me miró. Tenemos que ir al laboratorio. El chip. El chip roto. Pero las grabaciones. Don Elías había confesado todo en el delirio. El chip lo había registrado. Corrimos. Por callejones. Llegamos al laboratorio veterinario. Un edificio gris. Olor a desinfectante. La doctora Mora nos esperaba. Era la veterinaria clandestina. La que me sacó el chip. Entren, dijo. Dentro, mesas de acero,
microscopios, olor a alcohol. La doctora conectó el chip roto a un ordenador. El LED parpadeó. Sonido. La voz de Don Elías. Preservo la vida, mascotas eternas, millonarios, nombres. Fechas. Precios. Lucía grabó todo en su móvil. Esto los destruirá, dijo. Pero los hombres llegaron. Golpearon la puerta. La doctora cerró con llave. Salgan por atrás. Corrimos. Por un pasillo. A un patio. Un coche esperaba. El capitán del pesquero. Suban. Entramos. El coche arrancó. Los hombres dispararon. Una bala rompió el cristal trasero. Lucía gritó. Yo ladré. Sombra se escondió bajo el asiento. El capitán condujo rápido. Por carreteras secundarias. Hacia las afueras. Llegamos a una casa segura. La doctora Mora falsificó documentos. Adopción. Yo era de Lucía. Legal. Los hombres no podían tocarme. Días después, la policía arrestó a los compradores. Las grabaciones salieron en las noticias. El mercado negro cerró. Lucía recuperó la sonrisa. Sombra se curó. Yo jugué en el jardín. Olor a hierba. A sol. Pero una noche, Lucía escapó del hospital. Había estado allí por las quemaduras. Corrió a buscarme. Llegó a la casa. Empapada. Te encontré, dijo. Me abrazó. Lloró. Nunca más sola. Y no lo estuvimos. El laboratorio olía a metal frío y a café quemado. Las luces fluorescentes zumbaban como insectos atrapados, y cada parpadeo proyectaba sombras alargadas sobre las mesas de acero donde reposaban microscopios, pipetas y un ordenador viejo que tosía datos. Yo estaba en una jaula de transporte, acolchada con una manta que olía a lavanda y a antibiótico. Sombra dormía acurrucada en un rincón, la pata vendada y el pelaje aún con olor a humo del incendio. Lucía no había llegado, la doctora Mora decía que estaba recuperándose en observación, pero yo olía la mentira en su voz, miedo, papeleo, adultos decidiendo por ella. La doctora conectó el chip roto a un adaptador. El LED rojo parpadeó 1, 2, 3 veces. El altavoz crujió. Experimento 47, mestizo dorado, inyección de fijador dorado, cliente espera entrega en 48 horas, la voz de Don Elías, distorsionada por la fiebre y el delirio. Nombres de millonarios. Direcciones de mansiones en la costa. Precios que mareaban. La doctora grabó todo en una memoria USB. Esto cierra el círculo, dijo. El mercado negro cae hoy. Pero el círculo no se cierra tan fácil. La puerta principal se abrió de golpe. 2 hombres en traje. El mismo olor a colonia cara y a amenaza que en el cementerio. Uno llevaba una carpeta gruesa, el otro, una orden judicial con sello dorado. El animal es propiedad intelectual, dijo el primero. Patente pendiente. Deben entregarlo. La doctora Mora negó con la cabeza. Pruebas de crueldad. El chip lo demuestra. El hombre sonrió. El chip está destruido. Sin evidencia, sin caso. Mentía. Yo lo olía, sudor nervioso bajo la colonia. La doctora guardó la USB en el bolsillo de la bata. Salgan. El segundo hombre dio un paso. Sacó una pistola con silenciador. No es una petición. Yo gruñí. Sombra despertó. La doctora levantó las manos. Un momento. Se acercó al ordenador. Fingió teclear. En realidad, envió el archivo por correo cifrado a 3 periodistas y a la fiscalía. Lo vi en la pantalla, enviado. El hombre armado la empujó. La USB. Ahora. Ella se la dio. Pero era una falsa. El hombre la rompió con los dientes. Listo. La doctora sonrió. Tarde. Las sirenas llegaron. 3 patrullas.
Luces azules y rojas pintaron las paredes. Los hombres corrieron. Uno disparó al techo. Yeso cayó como nieve. La doctora abrió mi jaula. Corre. Salté. Por el pasillo trasero. Sombra en mi lomo. Salimos al patio. Un muro alto. La doctora lanzó una manta encima del alambre de púas. Subí. Caí al otro lado. Corrí por callejones. Olor a pan recién horneado. A basura. A libertad. Llegué al hospital. Lucía estaba en la ventana del segundo piso. La vi. Ella me vio. Bajó por la escalera de incendios. Cojeando. El camisón del hospital ondeando como bandera blanca. Lumen. Corrimos por el parque. La policía detrás. Los compradores delante. Nos acorralaron en el puente peatonal. Lucía jadeaba. No te tendrán. Sacó el móvil. Llamó a la doctora. Activa el plan B. La doctora, desde el laboratorio, subió el audio completo a las redes. En vivo. Miles de reproducciones en minutos. Almohadilla mascotas eternas, almohadilla crueldad real. Los compradores palidecieron. La policía llegó. Pero no por nosotros. Por ellos. Los arrestaron. Lucía me abrazó. Se acabó. La doctora llegó en coche. Documentos falsos. Adopción legal. Yo era suyo. Para siempre. Volvimos a casa. La casa de la doctora. Jardín. Sol. Sombra en una caja de zapatos con algodón. Lucía curada. Yo jugué. Olor a hierba. A paz. Pero Lucía escapó del hospital esa noche. Corrió descalza por la ciudad. Llegó a la puerta. Llorando. No quiero estar sin ti. La doctora la dejó entrar. Dormimos juntos. En la misma cama. Por primera vez, el sueño no olía a formol. Olía a futuro. La casa de la doctora Mora olía a madera recién barnizada y a café de la mañana, un aroma que se colaba por las ventanas abiertas y se mezclaba con el jazmín del jardín. El sol entraba en rayos dorados que calentaban el suelo de baldosas, y por primera vez en meses mi pelaje se sentía limpio, sin rastros de formol ni de sangre. Lucía dormía a mi lado en la cama grande, su respiración suave como el viento entre las hojas. Sombra había hecho su nido en una caja de zapatos forrada con algodón, en la mesita de noche. La rata roncaba con un silbido diminuto, la pata vendada ya casi curada. Habían pasado 2 semanas desde que el audio de Don Elías se volvió viral. El mercado negro estaba clausurado, los compradores en prisión preventiva, y la doctora Mora había convertido el taller quemado en un refugio temporal para animales rescatados. Yo jugaba en el jardín todas las mañanas. Corría detrás de mariposas que olían a polen dulce, cavaba hoyos bajo el limonero y dejaba que el sol me secara el lomo. Lucía reía, una risa que ya no se quebraba. La doctora nos observaba desde la cocina, preparando el desayuno, huevos revueltos para ella, carne molida para mí, y una nuez para Sombra. Pero la paz tiene un olor frágil. Esa mañana, el timbre sonó 3 veces, seco y autoritario. La doctora fue a abrir. Yo la seguí, el instinto erizando mi pelaje. Un hombre de traje gris. Olor a papel oficial y a colonia barata. En la mano, una carpeta con sello dorado. Señorita Mora, traigo una orden de reclamación. El animal Lumen es propiedad registrada bajo patente 47B. El cliente original ha apelado la incautación. Lucía salió al pasillo, aún en pijama. No. El hombre la ignoró. Tienen 24 horas para entregarlo. De lo contrario, intervendrá la fuerza pública. La doctora tomó la orden. La leyó. Palideció. Es legítimo. El cliente es un consorcio farmacéutico. Alegan que el experimento era legal bajo licencia de investigación. Lucía se plantó delante de mí. Sobre mi cadáver.
El hombre se fue. El olor a amenaza quedó flotando en el aire. La doctora cerró la puerta. Tenemos que actuar rápido. Llamó a la fiscalía. Al periodista que había publicado el audio. A un abogado amigo. Nada. La patente era anterior al incendio. Don Elías había registrado todo. Lucía lloró. No te llevarán. Esa noche, preparamos un plan. La doctora falsificaría más documentos. Yo sería adoptado bajo otro nombre. Nos iríamos a otra ciudad. Pero el destino no espera planes. Al amanecer, los coches llegaron. 3. Negros. Sin placas. Hombres armados. La doctora nos escondió en el sótano. Un cuarto secreto detrás de la biblioteca. Olor a libros viejos y a humedad. Lucía temblaba. Sombra se pegó a mi cuello. Arriba, golpes. Puertas rotas. La doctora gritó. Un disparo. Silencio. Lucía sollozó. Salimos. La doctora estaba en el suelo, un dardo tranquilizante en el cuello. Viva, pero dormida. Los hombres me buscaron. Encontraron la puerta secreta. Lucía me empujó hacia una ventana pequeña. Corre. Salté. Al jardín trasero. Sombra en mi lomo. Corrí por el muro. Caí al callejón. Lucía salió por la puerta principal. Los hombres la atraparon. Ella gritó mi nombre. Corrí. Por parques. Por puentes. Llegué al parque donde todo empezó. El mismo donde encontré a Canela. Allí, una figura. Lucía. Había escapado. Corrió hacia mí. Sangraba del labio. Usé el testimonio de papá, dijo. Grabé su confesión en el hospital. La envié al juez. Los coches llegaron. Pero también la policía. Lucía levantó el móvil. Grabación en vivo. El juez, en línea. Caso desestimado. El animal queda bajo custodia de la menor. Los hombres fueron arrestados. Lucía me abrazó. Se acabó. De verdad. Volvimos a casa. La doctora se despertó. Sonrió. Enterramos el último fragmento del frasco roto bajo el limonero. Lucía plantó una semilla de jazmín encima. Para que crezca algo vivo, dijo. Los días siguientes fueron un sueño. Paseos al parque. Juegos con sombra. La doctora adoptó a Lucía legalmente. Yo era parte de la familia. Una tarde, Lucía me llevó al mar. El agua estaba tibia. Nadamos. Olé a hierba mojada por primera vez sin miedo. El viento traía olor a futuro. Lucía rió. Eres libre. Y lo era. El frasco roto era solo cristal bajo la tierra. El miedo ya no tenía olor. Solo había jazmín. Y amor.